Les quería contar que en el 2020, para los que están acá escuchándonos hoy, claro que desde que empezamos Camino de Restauración, pero muy especial desde el 2020, empezamos a recibir unos códigos proféticos muy especiales que nos han salvado y que nos han permitido estar vigentes en lo que estamos. Han sido definitivos para seguir en nuestra fe. Recuerdo tanto que fuimos a una oración que había en la vicepresidencia de la República y vino un pastor espectacular y nos habló de dos cositas. Nos dijo, 2020 va a ser un año definitivo en donde va a haber trigo y va a haber cizaña. ¿Y cómo que fue así? Fue impresionante el trigo y la cizaña que empezamos a ver. También nos dijo el Señor, contemplen las fiestas. Yo nunca había contemplado las fiestas, pero empezamos a contemplar esas fiestas y a ver cosas así como en una película esas de Sherlock Holmes, que hay esos códigos especiales para que nos salven la vida. Nos habló también el Señor de el resurgimiento de los dioses y empezamos a verlo, sí que empezamos a verlo también. Nos habló el Señor de restaurar el altar y nos dijo también que debíamos estar atentos a la instrucción de cada día. No sé si lo recuerdan, ¿sí? Era una instrucción de cada día. Y así como cuando viajamos, yo veo a Mari cuando viaja, a mí me encanta que Mari viaje porque le digo, yo viajo contigo, pero no tengo ni que invertir plata ni todo ese lío, le digo, mándame todas las fotos y cuéntame todo. Y he sentido que he viajado a través del mundo a través de Mari. Uh, y yo la veo haciendo su checklist de tantas cosas y tan atenta, porque si no pone atención a esas instrucciones del viaje, pues se va a perder, ¿no? Y estas instrucciones que el Señor nos da, nada más y nada menos, no nos va a dejar extraviar de estos tiempos que están tan tenaces, tan difíciles y tan complicados. Yo estoy aterrada de ver tanta gente que se ha salido del Señor, que no ha perseverado. Y yo digo, ¿pero por qué? Y después me doy cuenta de que toda esta atmósfera es una atmósfera anticristo que está lanzando su mejor contingente para sacarlo a usted cada día de esa fe de parte del Señor. Entonces, cuando vemos y vamos a ver hoy algo especial, y es el rey David, fue el único rey que el Señor dijo, les voy a entregar códigos para el fin de los tiempos. Y nos dijo, les voy a entregar la llave de David, les voy a entregar el tabernáculo de David y les voy a entregar el pacto davídico. Y ha sido espectacular a todos mis hermanos juiciosos de los jueves que estamos estudiando Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y nos vamos con algo que sí va a sacarla de la cancha, que se llama Primera de Crónicas. Yo nunca había estudiado crónicas como el Señor me está permitiendo estudiarlo en este tiempo, es algo glorioso. Entonces, veo que David está marcado por lo sobrenatural. Si fuera un influencer en esta época, sería el mayor influencer de la época, porque salió de ser un anónimo y pusilánime pastorcito de estrato bajito a ser el rey de Israel. Y un rey a todo nivel, o sea, en un esplendor, en una gloria, pero descomunal, ¿no? O sea, con cantores, nos ponemos a ver, y David fue el hombre que más conquistó terrenos en toda la historia, casi el 70%. Le dejó hecho una cantidad de bandas, de cosas sofisticadas, dejó la plata así para que su hijo construyera el templo del Señor, que fue de lo más glorioso y de lo más grande. Y a veces uno por la rutina, sí, el rey David, no se da cuenta de este esplendor. Pero me he dado cuenta que en estos últimos tiempos el Señor está diciéndonos,
Ojo iglesia, ojo personas de los últimos tiempos, porque con mi rey David les estoy dejando un código que a ustedes los van a salvar, les van a permitir despertarse, levantarse, pasar las pruebas, vencer ejércitos, hacer cosas grandes, cosas poderosas, y eso lo tenemos aquí, pero lo teníamos guardado en la pieza de los chécheres. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Hace unos días empecé yo otra vez a cambiarme de pieza y a encontrar una cantidad de cosas que yo no sabía que las tenía. Yo decía, oiga, esto me hubiera servido para esto, ¿no? Y espero que no les pase a ustedes los mismos. Entonces, hoy quisiera que pudiéramos desempolvar herramientas, desempolvar armaduras poderosas. Dígale al que está a su lado, vamos a desempolvar piezas poderosas en esta mañana. Pero dígalo con fe. El ingrediente más notable, cotidiano para nosotros, son entonces los salmos. Los salmos es algo bastante importante que va a marcar nuestra victoria en el 2025. Eso fue lo que yo escuché del Señor. Y eso es lo que me ha ayudado en estos días que no la estoy pasando bien. Me han ayudado como nunca los salmos a caminar hacia adelante. Entonces, quisiera que viéramos este videito, y si me lo puedes poner en 1.25 porque es como un poquito lentico. Y vamos con toda la atención, aquí sí los quiero atrapar, porque quisiera darle un brochazo así de grande hoy. Voy en 15 minutos, espero, manejar también la información de pasarles mi estudio de los salmos, que lo recibí en el 2009 durante medio año. Entonces, quisiera que pudiéramos estudiar profundo el libro de los salmos para que ustedes sepan qué era lo que el Señor nos quería decir para que salváramos este 2025. Entonces, si te parece, rodemos el video. Muchas gracias. Con sonido sería mejor. Gracias, Stephanie, muy amable. Vamos a adelantar un poquitico para que podamos, si usted no ha estudiado los salmos intencionalmente y sistemáticamente, el Señor quiere que en esta mañana lo podamos hacer. Entonces, veamos, esto nos sirve hasta a Lana hoy. Los amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a... Regálamela. ¿Y está solo en 1.25? Creo que está muy rápido. Bueno, miremoslo a ver, si ustedes lo ven muy rápido, me alzan la manito y lo colocamos. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras.
Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok, El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí, luego el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Excelente. Eso les quería contar porque me pareció espectacular. La cosa es que David logró bajar un diseño celestial aquí a la tierra. Y por medio de salmos, de adoración, de todo lo que él trajo una atmósfera de victoria. Porque como les decía, nadie más nunca ha llegado a semejantes términos. Entonces, así rápidamente, Salmos nos está hablando que es un moderador de oración, un entrenador de oración. Y me llamaba la atención cuando Nicolás estaba aquí dirigiendo y decía, a mí no me gustaba llegar temprano porque no me gustaba cantar. Y yo decía, wow, estoy pescándome aquí malas dietas, ¿sí? Que cuando uno no come los nutrientes específicos, pues empieza a tener unos problemas muy serios de salud. Y por eso tenemos problemas serios de salud espiritual. Entonces vamos a ponerle el remedio inmediato a todo esto. Entonces nos dice Efesios capítulo 5 y versículo 19, nos manda el Señor que para este tiempo nosotros debemos cantar con salmos, con himnos espirituales, ¿cierto? Con cosas específicas, alabando al Señor con nuestros corazones. Y yo decía, espere un momentico, otra vez, no me suena aquí, redundancia, salmos, primera cosa, himnos, otra cosa, cánticos espirituales, ¿ok? Hay 3 cosas.
y vamos a hablarlas con el tiempo, pero hoy quiero hablarles de los salmos precisamente porque para los tiempos tan difíciles que estamos pasando necesitamos traspasar la atmósfera que nos estaba enseñando el pastor, esa negra, ese segundo cielo, no con nuestras palabras ni con nuestras pretensiones, sino con un diseño ya establecido que además el Señor nos está diciendo, repítanlo, porque aquí lo necesito, porque ese es el cambio, como cuando usted está subiendo una montaña y no le alcanza la cuarta y le toca pasar a tercera y pasar a segunda y pasar a primera, porque si no, no va a llegar. Entonces quisiera hablarles así rápidamente acerca de los salmos y como decía el autor de este video, se le atribuye más o menos, unos dicen 73, otros dicen 76 de los 150 salmos que tenemos a la composición de David. Otro lo hizo Asaf, hizo 12 salmos, Jedutún 1, los hijos de Coré hicieron 12, Moisés hizo 1, ¿quién recuerda cuál es el salmo de Moisés? Que siempre le digo que me encanta, me priva, el 90, excelente, y anónimos hay más o menos 48. También hay una división que nos la mostraba un poquitico el video, pero aquí está más amplia. Y es la división de los salmos con relación espectacularmente al Pentateuco. Entonces me dice que hay 5 divisiones y ahora sí me gustaría, Sorita, que pudieras ayudarme. Yo les traje unas Biblias antiguas, discúlpenme porque ya están muy viejitas, pero es que las Biblias nuevas ya no tienen toda esta información y yo quisiera que ustedes, por favor, aprendieran a volverse unos diestros en los salmos. Y entonces ahí van a mostrar, allá hay 2 más. Entonces, estamos hablando que los salmos vienen divididos en 5 libros. La primera división está del Salmo 1 al Salmo 41 y los asociamos con la creación, con Génesis. El segundo libro está en Éxodo, está el libro 42, el Salmo 42 al Salmo 73 y los asociamos con Éxodo, que nos habla acerca de restauración. Ese es el nuestro. Tercero, nos habla la parte de adoración de los Salmos 73 al Salmo 89 y nos están hablando con Levítico. La cuarta división, que ustedes la pueden ver, si pueden abrir sus Biblias, en el Salmo 90 y ven arribita del Salmo 90 el número 4, porque es el cuarto libro, la cuarta división de Salmos, hasta el Salmo 103, donde nos habla en algo especial que se llama peregrinación. Y el número 5 nos habla desde el Salmo 117, que es un salmo precioso, ese salmo es fuera de serie, hasta terminar el libro de los salmos con 150, y nos está hablando acerca de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, ahora ustedes van a volverse unos diestros en este libro porque necesitamos volvernos unos salmistas espectaculares para traspasar esas tinieblas. Nos dice algo especial y es que esto estaba tan estructurado, el diseño que bajó el rey David a la tierra estaba tan estructurado que tenía instrumentos y tonadas específicos para cada salmo. Eso es espectacular. No sé, eso sí es como especulación mía, pero me imagino que cuando ustedes van por lo menos ahí al Salmo 1, por favor si tienen las Biblias antiguas para que me puedan dar la razón, y en sus Biblias antiguas hay unos pie de páginas, pero están al principio. Por ejemplo, en el capítulo 4 empiezan ahí, y ustedes ven acá en estas letricas pequeñitas, ¿se las ven? Hay como unas concordantes ahí, hay unas pie de página que nos dicen Nejinot, por ejemplo. Nejinot nos está hablando de tocar ese salmo solamente con cuerdas, ¿sí? Y ahí es donde viene mi especulación. Yo pienso que hay un traspaso de tinieblas, lo vi porque, bueno, yo estuve trabajando con varios brujos y ellos me decían, miren pastora, hay algo que uno no puede soportar
y eso se llama las cuerdas, se llama la adoración, se llama la alabanza. De hecho, ustedes van al libro de Primera de Samuel y se dan cuenta que cuando a Saúl se le alborotaba el demonio, entonces, ¿qué pasaba? Llegaba David con sus cuerdas y dice que lograba estabilizar esa clase de demonio que tenía Saúl. Entonces, por eso Saúl decía, por favor, tráiganme a David, porque él es el único que me puede apaciguar esta demoniera que yo tengo. De alguna manera el Señor nos está diciendo que para este tiempo, y lo comprobamos nosotros en cuero propio, ahí sí como decimos, alguna vez nos pasamos a un apartamento y eso que, bueno, nosotros cuando les advertimos algo es porque queremos que si nosotros ya nos raspamos las rodillas, por favor no se las raspen ustedes. Y llegamos a ese apartamento y fue una locura, que no podíamos dormir, que no podíamos, mejor dicho, yo podía dormir 2 o 3 horas y me despertaba así, y lo que yo veía era que Daniel era muy pequeñito y veía en los sueños cómo Daniel se tiraba por las ventanas, o Sarita no podía, era una cosa, pero un diabólico espectacular. Entonces empezamos a orar y a orar y a orar y a orar, pero duramos 3 meses y no funcionaba. Ungimos, oramos, hicimos de todo. Fue una cosa, pero en serio agónica. Eso es otra clase que les quiero dar acerca de guerra espiritual, pero en la conclusión, una instrucción que el Señor nos dio es coloquen adoración, pero una buena adoración 24/7. Y gloria sea al Señor, que no solamente pudimos vivir ahí y pasarla bien por varios años, sino que el Señor nos entregó el territorio. Y ahorita ese edificio que ustedes ven allá, no digo que sea por eso, pero yo creo que el Señor trajo algo sobrenatural, ese de Fundeber, ahí en la 166 con la autopista. Eso era una cosa espeluznante, era un motel viejísimo, yo creo que lo recuerden, yo no me di cuenta que era un motel, pero fuimos con varias intercesoras, oramos, redimimos la tierra y el Señor permitió que se construyera eso ahora, ¿sí? Entonces yo empecé a entender que había un cierto código que yo no entendía, como lo que estamos hablando. Entonces, Negidot, cuerdas. Más adelante ustedes ven, por lo menos sigan ustedes escudriñando la palabra, y más adelante, por ejemplo, en el Salmo, creo que es 9, ustedes también ven otra clase de palabras. Por ejemplo, Mud la ven, ¿sí ven? Mud la ven en el Salmo 9, en esas Biblias viejitas que les pasé, hay otra clase de códigos y nos está hablando de una tonada de muerte hacia un hijo que murió, ¿sí? Muchas veces decimos que no hay nombre para una desgracia tan espantosa como sentir la muerte de un hijo, pero los hebreos sí tienen una palabra que se llama Mud Laven. Y así, Gitín, Semid, Neión, Nehilión, todas esas palabras, tengo como unas 50 en mi cuaderno que estudiamos, que me gustaría pasárselas. Me gustaría que hiciéramos un seminario si están interesados, para que pudiéramos estudiar profundamente qué son los libros de los salmos, porque eso no es soplar y hacer botellas, como decimos, es algo profundo lo que el Señor nos quiere entregar. Y yo me pregunto, ¿qué clase de demonios nosotros logramos encerrar? ¿Qué clase de situaciones? De pestes, de hambres, de cosas complicadas, como cuando David mató al oso, al león, y luego por eso se le enfrentó con tanta certeza a este gigante Goliat, porque él sabía que se estaba quitando un poder espiritual tenaz, como eran los de los Nehilín, de todos los gigantes que habían en la tierra, y entrando a una era de alabanza y de adoración que la logró hacer con más de 1500 cantores, adoradores, 24/7, eso no se ha repetido. Entonces, me gustaría, bueno, si tienen esta infografía, para que vayan ustedes aprendiendo un poquitico, porque eso es un súper brochazo, lo que les digo. Duré 6 meses estudiando juiciosamente todo esto y creo que es bueno que lo desempaquemos. Y si me regala la siguiente, entonces me gustaría también que pudiéramos hoy
adentrarnos un poquitico más acerca de la restauración del tabernáculo de David, que es otra cosa que nos habla el Señor. Nos dice, les voy a dar la llave de David, pero hoy vamos a estudiar la restauración del tabernáculo de David. Y me gustaría que nos fuéramos entonces a Amós 9, del 11 al 15, que es donde empieza el Señor proféticamente a hablar para estos últimos tiempos acerca de lo que debemos desempacar, lo que necesitamos urgentemente. Y me llamó la atención muchísimo porque lo vuelve a repetir justo donde lo necesitamos, ahí en Hechos 15, 16. Entonces, si me regalas, mi amor, a Amós 9, del 11 al 15. Y dice el Señor, escuchen, en aquel día, ¿cuál es ese día? Nos vamos a todo el contexto bíblico y está hablando acerca de la restauración de Israel. Eso es algo fascinante, miren, es algo que podríamos estar todo el día aquí hablando y hablando y llegaríamos a la noche viendo que en ese momento Amós, inspirado por el Espíritu Santo, dice, él no sabe todo lo que va a pasar durante todo ese tiempo, ni que van a destruir a Israel, ni que van a destruir, bueno, el segundo templo. Él no sabe muchísimas cosas, pero nos está diciendo que en aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, o sea, usted y yo, ahí está hablando de una nueva temporada y nos está hablando acerca de los gentiles. Y nos está diciendo que por medio de esa restauración de ese tabernáculo de David, el Señor va a restaurar también nuestras vidas. Él va a permitir que nuestra tierra sea quitada de la contaminación y nos va a permitir, como ahora sí asociándolo con el video que estuvimos viendo, que los salmos sean de alguna manera como esos templos movibles que somos usted y yo, como lo que estamos viendo acerca del tabernáculo. Pero lo que más me llama la atención es que pasa algo por allá en el libro de los Hechos. Todo estoy pasándolo muy rápido. Espero que tengamos la sabiduría del Señor para saber qué es lo que nos quiere decir el Señor esta mañana. Y nos dice allá en Hechos capítulo 15 y el versículo 16. Está hablando de nosotros. Llegó el Señor Jesucristo. No pierdan de vista a Amós, por favor. Y entonces están todos reunidos en un concilio que se llama el Concilio de Jerusalén, donde están diciendo los apóstoles con qué nos quedamos y qué quitamos. Porque estos venían de ancestro judío, pero los que vienen acá de la nueva iglesia son griegos. Entonces, ¿les vamos a hacer guardar la ley? O definitivamente todos nos vamos a quedar sin ley, todos un poquito, todos. Entonces, por revelación, ojo, del Espíritu Santo, otra vez, Santiago, que es el hermano del Señor Jesús, que es el apóstol de esa época, dice, también por obra del Espíritu Santo, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Es este tiempo, llegamos a donde es. El Señor quiere que cada uno de nosotros empecemos a ser unos Davides. Gloria sea al Señor. Yo sé que esta palabra está llegando profundamente a los corazones entendidos. Y como nos dijo un día en profecía, yo les voy a dar 5 piedrecitas para que ustedes derriben al gigante por medio de sus oraciones. Y uno dice, oiga, ¿es en serio? O sea, el Señor como tan fantástico. Sí, el Señor actúa así, de esa forma. Por eso no nos impresionan las cantidades, porque realmente lo que el Señor hizo siempre lo ha hecho con el remanente poderoso, con las personas que lo aman, que lo buscan, que sinceramente quieren servir al Señor. Entonces vamos a ver 2 ejemplos ahí acerca de los herederos del tabernáculo de David.
Y los que están conmigo en los jueves van a entenderme muy bien de lo que estamos hablando y vamos a ir mucho más allá. Los otros van a tener que esforzarse un poquito más, pero bueno, vamos a lograrlo. Entonces, David muere y quedan sus herederos. Hemos visto con todo lo que hemos visto en Samuel que ninguno de los herederos de David fueron los mejores. Fueron desatinados, hicieron sufrir al Señor, se fueron detrás de otros ídolos, fueron tercos, fueron porfiados, bueno, una cosa tenaz, pero había algo que el Señor respetaba y se llamaba el pacto davídico. Entonces el Señor dijo, pasaba salida y decía, los mato, pero por amor a mi siervo David voy a prorrogar mis misericordias. Y un hombre que debió ser el tatara nieto de David, no sé en qué lugar está, pero está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 18 al 25. Y este hombre, de alguna manera, trató de buscar al Señor. Trató de amarlo, trató de recordarle al Señor que había habido un antepasado precioso que había sido su amigo y que él también quería ser su amigo. Entonces, si vamos a Segunda de Crónicas, que por eso les digo, vamos a vernos todavía mejor. Segunda de Crónicas, gracias mi amor, esa es muy eficiente. 18, dice que entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y, ¿qué hicieron? Exacto, así me gusta verlos, adoraron a Jehová. Estamos diciendo que Josafat dijo, como hizo mi tatarabuelo David, yo voy a hacer. Y voy a hacer bajar ese diseño de los cielos porque yo también estoy en problemas. ¿Y qué pasó? Si me regalas el siguiente. Dice que, y se levantaron los levitas, escuchen, de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, ¿para qué? Oiga, ¿cómo así? ¿No estaban en guerra? Y entonces, ¿yo cómo me le voy a enfrentar a un ejército poderoso con una triste pandereta, con una trompeta, con un, ¿cierto? O sea, eso no tiene sentido. Pero las cosas del Señor no tienen sentido en lo terrenal. Y el Señor está diciendo, si tú haces lo mismo que hizo mi siervo David, de restaurar el tabernáculo en estos tiempos, vas a tener las mismas victorias que tuvieron todos los que bajaron ese diseño de David. Y entonces dice que aquí los encargados de la victoria de este momento no eran los guerreros, no eran los de las armaduras, no eran los militares, no. Todo esto que estamos viviendo, que está viviendo usted en su casa, que se está tergiversando, necesitan unas armas espirituales diferentes. Y dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Me acuerdo como en el año 2010 que estaba sucediendo otra cosa súper difícil en Colombia con un ministro de justicia y yo estaba indignada. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que este hombre haga esto y esto y esto? Es que y guardé silencio y el Señor me dijo, no me hagas esos reclamos a mí. No es el ministro de justicia al que yo puse para ordenar esta parte en la tierra. Te puse a ti, puse a la iglesia, los puse a ustedes a orar, a clamar, a establecer el reino. Entonces, donde estemos, por eso nos tomamos tan en serio el estar en este lugar y el salir a orar y el ungir esta mañana. El Espíritu Santo me dijo, vaya y barra allá al frente a ese lugar. Y yo decía, Señor, ¿es en serio? Sí, es en serio. Porque lo físico muestra lo espiritual. Porque yo le estoy diciendo siempre al Señor, Señor, como yo bajo aquí y barro y limpio esta mugre que ni siquiera es mía, yo pido que tus ángeles estén haciendo lo mismo allá arriba en el reino de los cielos. Por eso el Señor está diciendo a usted, a su casa, a su generación, a su barrio, a su conjunto residencial, que necesitamos colocar ese diseño de
David. Bueno, no los voy a dejar porque me pasé ya todo el tiempo, pero me encantaría que ustedes supieran lo que siguió haciendo Josafat y cuál fue la victoria que Josafat alcanzó en ese momento. Dice en la siguiente infografía, en la siguiente parte dice que cuando él cantó, todos los de Coad, todos los levitas, hicieron esa postración y que se levantaron y bueno, pasó todo esto glorioso, espectacular. Dice, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y no la creemos. Entonces, ¿qué pasó? Milagrosamente, raramente, los enemigos, sus enemigos que eran en ese momento los amonitas y los moabitas, se enfrentaron entre sí. Eso está pasando en Colombia hoy. Por las oraciones de un pueblo que está sin parar, y déle ese aplauso al Señor si usted está creyendo que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Y no lo hace por las superiglesias, no lo hace por los tremendos ministerios, lo hace por su corazón agradecido en el Señor. Pero también más adelante nos muestra en Segunda de Crónicas, más adelantico, miren que se iba a reproducir como este avivamiento, pero tristemente no somos constantes y no persistimos. Con Ezequías, su también debería ser tataranieto, y vuelve aquí y sucede lo mismo. Segunda de Crónicas, si nos vamos un poquito para allá, capítulo 29, el versículo 25 al 27, vuelve a suceder lo mismo, y esta vez fue fuertísimo, fue grave, porque llegó una potencia mundial y les dijo, ustedes están más que muertos. Pero entonces él volvió a aplicarle la misma regla y le dice, puso también levitas en la casa de Jehová. ¿Con qué? Otra vez, mírenlo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, y está a favor de usted. Si usted quiere colocar esas armas espirituales, también hay címbalos, también hay salterios, también hay arpas, conforme al mandamiento de ¿quién? Exacto, estamos hablando del mismo tema, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de esos profetas. Regálame el siguiente. Cuando un profeta dice, debemos obedecer. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes ¿con qué? Con trompeta. Y vuelve a pasar algo poderoso, algo del resultado otra vez. Y es que hubo una reconsagración de todo el pueblo que, discúlpenme, estaba despelotado como en esta época. Estaba terrible el pueblo. Pero cuando ellos vieron que otra vez empezaron a cantar, empezaron a adorar, empezaron a darse este avivamiento, entonces hubo una reconsagración del pueblo de Dios. Y es algo glorioso, pasó en Josías. Lo estamos viendo, por eso disfrute eso que estamos dando todos los jueves, porque realmente el Señor nos está llevando para donde es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la tercera parte nos dice, estamos entonces saltando a Hechos de los Apóstoles 15 y 16. El apóstol Santiago, por obra del Espíritu Santo, está diciendo, ojo, otra vez ustedes los voy a llevar a conquistar gigantes, los voy a llevar a establecer el reino de Dios. Entonces necesitan bajar el tabernáculo de David que está caído, necesitamos repararlo, necesitamos restaurar sus ruinas y necesitamos volvernos a levantar. Por eso cuando aquí se paran tres niñas, una pianista, un guitarrista, una panderetista, una batería, no es a entretenerlos mientras ustedes llegan, por favor bendito, para que se les hizo tarde, no es para eso. Estamos nada más y nada menos reconstruyendo el tabernáculo de David en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros territorios, para que algo poderoso suceda. ¿Cuándo lo vamos a entender? Y entonces
Cuando ellos cantan, no sé si ustedes vieron eso, pero cuando se volvió a restaurar el tabernáculo allá con estos hombres, Pablo y Silas, que estaban en problemas en la cárcel, y hacen otra vez este tabernáculo de David. No se ponen a desesperarse, a sentirse conmiserados. Pobrecitos nosotros vinimos a predicar y nos cogieron estos tipos y nos pegaron y nos metieron a la cárcel y estamos acá llorando, oh, qué pesar. Sino que, ¿qué hacen? Hechos 16 estoy hablando, dice, cantaron, adoraron, establecieron otra vez el tabernáculo de David. ¿Y qué sucede? Dice la palabra del Señor que hubo un poderoso terremoto al nivel que eso fue un caos total, que todos se salieron, que los presos se escaparon, que bueno, eso pasó, una cosa poderosa, porque estaban estableciendo el tabernáculo de David. Entonces, como resultado, mis queridos hermanos, viene la protección divina del Señor sobre nuestras vidas. Viene la intimidad, viene la victoria, viene el botín, viene la unción, viene lo especial, viene la dirección. Y no por nada, el Señor nos está permitiendo en este tiempo recordar los salmos. Quisiera saber cómo estamos aquí de salmos así rápidamente. ¿Cuántos han memorizado uno o dos salmos de la Biblia, los 150 salmos que tenemos? ¿Qué salmos? El 23, el famoso 91, el 1, ¿qué más? Bueno, el 108. Por Dios, estamos críticos en restauración del tabernáculo de David. Les quería proponer, hoy se llama 15 de diciembre. Tenemos 150 salmos. Si nosotros nos le pegamos con esta información basiquita, a que cada día, y los que están aquí son los que son, a que todos los días desenvolvemos 10 salmos, cuando terminemos el 31 de diciembre del 2024, vamos a terminar el libro de los salmos. ¿Cuántos quieren conmigo hacer eso? Sería un día, 10 capítulos, y vamos a estar muy chéveres hasta el Salmo 119, ¿no? Porque ese nos equivale, pero compensan. Hay salmos como el Salmo 117, que solamente tiene 2 versículos. Pero me encantaría que ustedes en estas noches, para mí han sido largas, he tenido insomnios tenaces, y yo digo, ¿o qué hago? ¿O lloro o establezco el tabernáculo de David? Y algo que me puso el Señor a hacer fue, ¿cuántos salmos te sabes? Y claro, yo me sabía pedazos de salmos, muchos, de hecho, pues cantando con tanto tiempo, me sabía varios salmos, pero el Señor me dijo, tienes que empezar a sistematizar todo eso que tienes, y si te sabes 3 versículos del Salmo 1, por favor, complétalos. ¿Cuántos completos me tienes? Y estoy en esa tarea. Entonces no quiero irme sola, yo quiero que tengamos una iglesia poderosa, una iglesia grande, porque cuando usted el otro año, que vengan más gigantes, usted empieza a memorizar salmos y a cantarlos al Señor, a declarárselos a las tinieblas, a hacer cosas grandes y poderosas, seguro, le garantizo que usted ya no va a orar en sus fuerzas, porque hoy acabamos de ver y me pareció precioso en ese video cómo nos dice que Salmo se llama un entrenador de oración. Tenemos un desafío del 1 al 21, yo me uno. Y yo espero que la iglesia esté desafiada. Yo espero que cada uno de nosotros nos entremos por lo menos unos 2, 3 días en ayuno y oración, a escuchar al Señor, a decir, Padre, ¿qué tienes para mí? Porque algo que se está cocinando muy fuerte se llama la Agenda 2030. Y yo no quiero que acá esta iglesia que el Señor nos ha dado para pastorear, muchos estén perdidos, muchos estén desnortados, muchos estén enfriados. Dios nos está llamando para grandes cosas y nos está llamando a restaurar el tabernáculo de David. Si te parece, lo dejamos hasta ahí. Entonces, bueno, voy a pedirles mientras tanto que se coloquen de pie. Los que quieran hacer este compromiso, no lo hagan sus fuerzas, porque los colombianos somos muy charros.